A todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en los misterios y las historias detrás de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos entre manos un tema que ha estado en boca de muchos, que ha generado innumerables teorías y que, finalmente, parece estar viendo la luz después de un largo periodo de espera. Estamos hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y su tan comentado silencio respecto a Can Yaman. Pero no nos quedaremos solo en el presente, vamos a viajar al pasado, a ese crucial, antes del premio, para entender realmente la magnitud de lo que sucedió y por qué este silencio era tan necesario hasta ahora. Así que si eres fan de las series turcas, si te cautivó la química de Erken Cikus, o si simplemente te intriga el mundo de las celebridades y sus complejidades, este vídeo es para ti. Te prometo que desentrañaremos algunos puntos clave que quizás no habías considerado. Antes de que nos adentremos en todos los detalles, te invito, de corazón, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro contenido y de no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a contar es fascinante. Para entender la revelación de Demet Özdemir y el porqué de su silencio, es absolutamente fundamental que retrocedamos en el tiempo. Nos tenemos que situar en el epicentro de un fenómeno televisivo que arrasó no solo en Turquía, sino en medio mundo, Erken Cikus, conocida en muchos países como Pájaro Soñador. La serie, que se estrenó en 2018, presentó al público una pareja protagónica con una química explosiva e innegable, Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, por Can Yaman. Desde el primer episodio fue evidente que algo especial ocurría entre ellos. La forma en que sus miradas se encontraban, sus bromas, sus gestos, todo irradiaba una naturalidad y una chispa que rara vez se ve en pantalla. Y esa química, ese clic, fue el motor que impulsó la serie a la estratosfera del éxito. Millones de espectadores en todo el mundo se engancharon a la historia de amor de Sanem y Can, y con cada capítulo, la pregunta no tardó en surgir: ¿sería posible que esa pasión tan palpable en la ficción fuera real fuera de las cámaras? Las redes sociales se incendiaron con especulaciones. Los fans, ansiosos por ver su sueño hecho realidad, analizaban cada fotografía, cada vídeo del detrás de cámaras, cada entrevista en busca de pistas. Y Demet y Can, lejos de disipar los rumores, a menudo los alimentaban, ya fuera con comentarios ambiguos, miradas cómplices o una cercanía que trascendía lo meramente profesional. Se les veía muy juntos, muy cómodos el uno con el otro, compartiendo risas y momentos de gran intimidad. Can, en particular, solía ser más abierto en sus entrevistas, hablando de la energía y la compatibilidad que sentía con Demet, lo que, por supuesto, echaba más leña al fuego de las esperanzas de los fans. Pero esta intensa especulación pública y la fusión de la vida real con la ficción comenzaron a generar una presión inmensa sobre ambos actores. La gente ya no distinguía entre los personajes y las personas, y esperaba que Demet y Can fueran una pareja en la vida real, tal como Sanem y Can lo eran. Esta expectativa desmedida, aunque nacida del cariño y la admiración, se convirtió en una espada de doble filo. La intimidad que compartían en el set, crucial para construir la magia de Erken Cikus, ahora era escrutada al milímetro por un público que exigía una confirmación de su romance. Y aquí es donde entramos en el crucial periodo antes del premio. No se trata de un único premio, sino de la culminación de la euforia por Erken Cikus y los meses inmediatamente posteriores al fin de la serie o durante su emisión final, cuando recibieron múltiples reconocimientos por su éxito. Pensemos en los prestigiosos Golden Butterfly Awards en Turquía o en cualquier otro evento donde eran la pareja del momento. En ese tiempo, justo antes o durante esas ceremonias de premiación, la presión estaba en su punto álgido. Los rumores de romance seguían muy fuertes, pero al mismo tiempo, comenzaron a surgir las primeras grietas. Detrás de la fachada de la serie exitosa y la pareja adorable, empezaron a circular otras historias. Se decía que la relación entre Demet y Can, si es que alguna vez existió formalmente, estaba atravesando turbulencias, o que la inmensa presión mediática la había hecho insostenible. Los medios comenzaron a reportar distanciamientos, discusiones en el set, e incluso la posibilidad de que todo hubiera sido una estrategia de marketing para potenciar la serie. La magia de Erken Cikus estaba llegando a su fin, y con ella, la ilusión de una pareja de cuento de hadas. Fue en este contexto, justo cuando la serie finalizaba y la pareja recibía galardones por su trabajo, cuando Can Yaman empezó a hacer una serie de declaraciones públicas que cambiarían radicalmente la percepción de todo.
Sus entrevistas, tanto en Turquía como en sus viajes promocionales por España e Italia, fueron cada vez más polémicas. Habló de la importancia de la libido en una pareja televisiva, de su compatibilidad con otras actrices y de cómo sus besos en pantalla eran reales. Aunque no mencionaba directamente a Demet Özdemir en todas estas afirmaciones, el contexto era innegable. El público inmediatamente lo asociaba a su química con Demet, y estas palabras resonaban como una puñalada para muchos fans que habían invertido emocionalmente en la historia de amor de Erkenci. Las declaraciones de Can generaron un gran revuelo. Las críticas no se hicieron esperar, acusándolo de ser poco profesional, de denigrar a sus compañeras de reparto y de reducir la actuación a meras interacciones físicas. La imagen de Can Yaman empezó a deteriorarse considerablemente en algunos sectores, y lo más importante para nuestra historia, Demet Özdemir, la protagonista de Erkenci y la principal afectada por estas insinuaciones indirectas, guardó un silencio absoluto. Este silencio no fue casual. Demet eligió conscientemente no pronunciarse sobre las declaraciones de Can ni sobre la naturaleza de su relación, real o ficticia. ¿Por qué lo hizo? Hay varias razones que se pueden inferir y que son cruciales para entender su reciente revelación. En primer lugar, la profesionalidad. Demet es una actriz muy respetada en Turquía. Entrar en un circo mediático de dimes y diretes sobre la vida personal o las dinámicas del set podría haber dañado su imagen profesional. Ella optó por la dignidad, por no rebajarse a un nivel de chismorreo que no le correspondía. Quería que se hablara de su trabajo, no de polémicas generadas por terceros. En segundo lugar, la protección de su propia salud mental y privacidad. La presión que soportaron ambos actores era inmensa. Haber alimentado la conversación con sus propias declaraciones solo habría prolongado el escrutinio y la intromisión en su vida personal. El silencio le permitió a Demet crear una barrera, un espacio seguro lejos del ruido, para poder procesar lo sucedido y seguir adelante con su vida y su carrera. En la cultura turca además a menudo se valora la discreción, especialmente para las mujeres en el ojo público cuando son objeto de comentarios controvertidos. Mantenerse al margen puede ser una forma de preservar el honor y la reputación. Y por último, el tiempo lo cura todo. Demet pudo haber tomado la decisión de que la verdad, o al menos su versión de la verdad, saldría a la luz cuando ella estuviera lista, cuando el tiempo hubiera pasado lo suficiente como para que las emociones se calmaran y la perspectiva fuera más clara. Ella no necesitaba reaccionar impulsivamente en el calor del momento, prefería esperar el momento adecuado. Ahora bien, hemos estado hablando de Demet guardando silencio, pero la gran pregunta es, ¿por qué ha decidido romperlo ahora? Varios años han pasado desde el final de Erkenci y las polémicas declaraciones de Can Yaman. Demet ha continuado su carrera con gran éxito, protagonizando otras series populares como Doğu Une Kaderindir y Anfara, y ha establecido su propia identidad como una actriz versátil y querida por el público. Ha tenido relaciones personales que la han llevado a otros estadios de su vida, incluso un matrimonio y posterior divorcio, lo que indica una gran evolución personal. Es posible que con el paso del tiempo, Demet se sienta más segura y establecida en su propia piel, con menos que perder al abordar un tema del pasado. Ya no es la joven actriz emergente, es una estrella consolidada. Quizás la insistencia de las preguntas en entrevistas recientes, o la reaparición de los antiguos rumores y las controversiales palabras de Can en algún medio, la hayan impulsado a sentir la necesidad de cerrar ese capítulo de una vez por todas. ¿Y qué ha revelado o qué se espera que revele? Demet, conocida por su elegancia y discreción, probablemente no se lanzará a un ataque directo ni a revelar detalles íntimos y escandalosos. Su manera de romper el silencio es más bien una declaración de principios, una forma de establecer límites y de reafirmar su propia narrativa. Es probable que sus palabras se centren en 1. La importancia del respeto y la profesionalidad. Podría enfatizar que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, la base de cualquier relación laboral debe ser el respeto mutuo. 2. El valor de la privacidad. Es probable que hable de la dificultad de manejar la presión mediática y la importancia de proteger la vida privada, dejando claro que hay aspectos de su vida que solo le conciernen a ella. 3. Cerrar un capítulo. Sus palabras pueden ser una señal definitiva de que ese periodo de su vida y esa asociación profesional están completamente en el pasado, y que ella está enfocada en su presente y futuro. Es una forma de decir, ya he pasado página. 4. Desvincularse de narrativas ajenas.
Sin necesidad de mencionar nombres, sus declaraciones podrían ser un sutil pero firme deslinde de cualquier narrativa tóxica o controvertida que se haya creado en torno a ella por comentarios de otros. La ruptura de su silencio es, en esencia, un acto de empoderamiento. Demet Özdemir ha elegido su momento para hablar, no desde la reacción o la defensa, sino desde una posición de calma y control. Ha esperado el momento adecuado para poner su verdad sobre la mesa, sin estridencias, pero con la suficiente claridad para que sus fans y el público en general entiendan su postura. Es una afirmación de su integridad y de su deseo de manejar su propia historia. El impacto de toda esta saga en la carrera de ambos actores ha sido notable. Para Demet, a pesar de las controversias que la rodearon indirectamente, supo navegar las aguas turbulentas con gracia y se consolidó como una de las actrices más importantes de su generación. Su enfoque en el trabajo y su discreción la blindaron. Para Can Yaman, si bien Erkencikus le dio una popularidad internacional sin precedentes, sus posteriores declaraciones y su imagen más polémica generaron una polarización en el público, llevándolo a buscar nuevas oportunidades fuera de Turquía, principalmente en Italia. Lo que queda claro de toda esta historia es el poder y, a veces, la carga de la fama, especialmente cuando la ficción y la realidad se mezclan de una manera tan potente como en Erkencikus. Los fans amaron la historia, y era natural que quisieran que sus protagonistas vivieran ese cuento de hadas. Pero detrás de la pantalla, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias formas de lidiar con el escrutinio público. La revelación de Demet es un recordatorio de que a veces el silencio no es debilidad, sino una estrategia inteligente y digna. Es una forma de protegerse, de procesar y finalmente de elegir el momento y la forma en que se desea comunicar la propia verdad. Y Demet, una vez más, nos ha demostrado por qué es una figura tan querida y respetada en el mundo del entretenimiento. Su manera de manejar esta situación habla volúmenes de su carácter y de su madurez. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la historia de Demet Özdemir y su tan esperado pronunciamiento sobre Can Yaman, con una mirada detallada a ese crucial periodo antes del premio. Hemos desglosado cómo la euforia de Erkencikus llevó a una presión mediática sin precedentes, cómo las declaraciones de Can Yaman generaron un punto de inflexión, y por qué Demet optó por un silencio estratégico que ha mantenido hasta ahora. Su decisión de hablar, después de tanto tiempo, no es un acto impulsivo, sino una declaración meditada de profesionalismo, privacidad y, sobre todo, de cierre de un capítulo importante en su vida. Es su forma de reafirmar su propia narrativa con dignidad y elegancia. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis. Sus comentarios, como siempre, son oro para nosotros. ¿Qué piensan ustedes de la decisión de Demet de romper su silencio? ¿Creen que es el momento adecuado? ¿Qué expectativas tienen sobre lo que pueda decir o cómo afectará esto la percepción general de la historia? Déjenme sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido como este. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias y secretos de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.